Eh, Tengo esta idea hace tiempo y creo que es momento de hacerla. Quiero hacer una serie de 7 videos más o menos en los que vamos a ahondar acerca del crecimiento del personaje, cómo evoluciona a través de la historia, qué es un arco de personaje y por qué son tan importantes. Así que empecemos. Debemos admitir que sí o sí, cuando hablamos de crecimiento del personaje, nos estamos refiriendo a que esta construcción narrativa pasa de un estado a un estado B. Es decir, que el personaje cambia, tiene una transformación. Este crecimiento del personaje es más bien una transformación, ya sea de sus creencias, de sus capacidades, de sus habilidades, de sus pensamientos, de su moral. Todo eso va a ir cambiando a medida que va avanzando la historia. De hecho, algunas personas sugieren que todos los arcos argumentales son en realidad crisis de identidad, donde el personaje se pone a prueba para luego tener un cambio, un avance, un algo diferente. Todas las historias son interesantes justamente por eso, por el cambio que tienen los personajes o por el conflicto que se genera en ese desarrollo. Cuando un conflicto es resuelto, se dice que ha terminado un arco argumental. Esto significa que pueden existir muchos arcos argumentales dentro de una misma historia. Así que todo arco argumental va a tener siempre una estructura de inicio, desarrollo y desenlace de algún conflicto. Los arcos argumentales que terminan siempre en un cambio en el personaje podrían ser llamados arcos de transformación. Y de hecho el crecimiento del personaje lo podemos ver en 3 formas o 3 tipos. Estos son el avance interno. Representa todos los cambios que son internos dentro del personaje, es decir, los que se meten en su psicología, los que tienen un cambio de personalidad, un cambio en la moral o incluso un cambio de conocimiento, algo que no es visible para todos los demás, sino que es algo que le pertenece solo a él, en la intimidad del personaje. También tenemos el avance externo, que refiere a todos los cambios que pueden ser visibles o tangibles por otros, que tienen que ver con adquirir nuevas habilidades, obtener mucha riqueza, tener un poder que antes no se tenía. Ese tipo de cambios refieren a cambios que son externos al personaje. El tercer tipo de cambio refiere al desarrollo de la historia. Aquí podemos encontrar un paralelismo entre lo que son los personajes y la trama. Muchas veces hay personajes que no cambian en sí mismos, sino que cambia el entorno. A esto podemos decir con avance de personaje según la trama. Quiere decir que el protagonista es quien modifica el entorno y a través de esto podemos notar un cierto avance en él y en el mundo que lo rodea. Sin embargo, tenemos otro tipo de avance por trama o argumento que tiene que ver con la biografía del personaje. Una línea de historia, digamos, en que van a existir puntos que son situaciones relevantes para el personaje. Estos arcos argumentales por biografía generalmente se muestran en flashback. También puede ser interesante mostrar este tipo de avance en el desarrollo de todo la novela, videojuego o lo que estemos analizando. A continuación vamos a revisar historias famosas, sagas famosas o como sea que se le quiera llamar, para identificar un poco qué tipo de personajes tienen y qué tipo de avance es el que quieren mostrar. Por ejemplo, en El Hobbit podemos notar que Bilbo Bolsón es un personaje que tiene muy poco desarrollo interno, harto desarrollo externo, lo que tiene que ver con su adquisición de riqueza y fama, y sobre todo tiene un desarrollo de trama. El viaje marca los hitos en los lugares donde descansan o por donde pasan, más que en los lugares donde existe una transformación de personaje. Si bien es cierto, esto cambia un poco en la película, donde sí se le da un poco más de énfasis al personaje. En Rayuela, por ejemplo, novela de Julio Cortázar, podemos darnos cuenta que se centra netamente en los personajes más que en la trama. De hecho, la trama y los hechos que suceden ahí tienen tan poca relevancia que tú puedes leer el libro en cualquier orden y te vas a dar cuenta que la historia cambia, porque lo importante ahí son los personajes y cómo ellos se relacionan, la profundidad que tienen y la forma en que están comunicándose, más que la trama en sí. En Por quién doblar las campanas, una novela también se centra mucho en los personajes, más que en el desarrollo de la trama. En La vida es sueño, que es un guión dramatúrgico, lo que más importa son los personajes, el desarrollo de esta heroína, del príncipe que no sabe si está soñando o su verdadera realidad es estar encadenado, en fin.
Lo que sí, en La vida sueño podemos notar que existe una trama de fondo muy potente, que no es en sí lo más importante, pero sí definitivamente hace que los personajes se desarrollen un poco a través de ella, desencadenando todo en un conflicto gigante en la última escena de La vida sueño. En la trilogía original de Star Wars, por ejemplo, notamos que los personajes definitivamente se desarrollan mediante la trama y los hechos que ellos logran frente al Imperio. Es muy cierto que en la segunda o tercera película sí se le da un poco más de énfasis al desarrollo de personaje interna y externamente, pero sigue siendo lo principal el desarrollo de la trama. Star Wars, la trilogía original, se centra principalmente en la trama. The Mandalorian, también del universo de Star Wars, pero esta vez una serie de televisión para la plataforma de streaming, podemos darnos cuenta que definitivamente su centro son los personajes. La historia en sí no importa tanto y por eso nos vemos saltos de escenario bastante grandes, porque lo importante es ver cómo el personaje se comporta en esos lugares, qué es lo que el personaje piensa y hace. En una serie de eventos desafortunados, que es una serie de libros y también se le hizo una película y también tiene una serie en Netflix, notamos que lo principal en esa historia es la trama, no los personajes. A los 3 huérfanos Baudelaire casi no cambian a lo largo de toda la historia, incluso en el último arco argumental que tiene esta serie de eventos desafortunados, personajes tienen que enfrentarse a aceptar que todas las personas no son ni buenas ni malas, y de hecho no lo logran, siguen pensando en esta dicotomía de bien y mal. Por lo tanto, nos damos cuenta que no existe un cambio real en ellos. Lo que sí importa es justamente eso, serie de eventos desafortunados. Todas las desventuras que viven estos huérfanos son lo que importan, como si fuese una especie de puntuación de eventos en los que ellos participan, más que el cambio que ellos mismos puedan tener. En John Wick, por ejemplo, tenemos un personaje que es extremadamente poderoso, extremadamente desarrollado ya. Llega a un punto de su carrera en la que ya ni siquiera quiere seguir participando más. Definitivamente, al no poder seguir avanzando él, la única forma de hacer crecer este personaje es mediante la trama, mediante los hechos que hace y darlo a conocer a un público. Así podemos notar que John Wick se enfoca netamente a la trama. Lovecraft, por ejemplo, un escritor famoso que ha hecho libros como el Necronomicon o también cuentos como La sombra fuera del espacio, podemos darnos cuenta que todos sus libros, sus relatos, tienen que ver más con un desarrollo de la trama. Sus personajes suelen ser no muy profundos, no con muchos matices. Eso no quita que no sean interesantes, son muy interesantes sus personajes, pero no se centra en ellos, sino más bien en relatar el entorno que están viviendo, es decir, estos misterios, estas criaturas que están fuera de nuestra capacidad de sensorial. En fin, se enfoca más en eso, en el desarrollo de un entorno y de una trama por la cual van avanzando los personajes. Así que esos son algunos de los ejemplos. Siempre que queramos que un personaje avance de un estado A a un estado B, es decir, que cambie, que evolucione, que crezca, es necesario que haya una historia por la cual se desarrollen los sucesos de manera temporal, ya sea cronológica o acronológicamente. Eso no tiene mucho que ver. Perfectamente puede ser un in media res y empezar en la mitad de la historia, pero siempre tiene que haber eso, una historia de fondo, algo donde el personaje pueda moverse. Sin embargo, en las historias siempre podemos ver esta dualidad entre trama y lo que el personaje está haciendo. Muchas veces podemos pensar que estas cosas son inseparables, pero de hecho no lo son tanto, ya que existen algunos ejemplos en los que el personaje es completamente indiferente a la trama y podemos ver un crecimiento de personaje que no tiene ninguna relación con los acontecimientos que le suceden a su alrededor. Por otro lado, siempre debe existir un conflicto, es decir, un personaje no puede crecer si no tiene un problema al cual debe enfrentarse. Cualquier persona, si se enfrenta a una dificultad en la que fácilmente puede resolverlo con las habilidades que tiene, no se esfuerza en seguir avanzando en esas capacidades, sino que se queda con la resolución del problema. Es algo muy simple y que pasa en la vida diaria. Si yo no tengo problemas para abrir la puerta, no tengo por qué cambiar la chapa o aprender otro tipo de cerradura. Es muy simple. Sin embargo, si una persona no puede resolver el problema que se le pone enfrente, entonces debe buscar nuevas alternativas para poder seguir avanzando. En este caso se produce un cambio en el personaje que está intentando una acción que no puede lograr. Por lo tanto, siempre en toda historia vamos a ver un movimiento del personaje. Este dilema del movimiento, que podríamos llamar, está transversal en todos los tipos de historia.
Y cada historia tiene distintos tipos de motores, es decir, lo que produce el movimiento. Generalmente estos motores tienen que ver con las motivaciones del personaje, es decir, sus objetivos y el por qué quiere lograr sus objetivos. El motor siempre está orientado a resolver el problema que se le pone enfrente, y puede ser de tipo moral, puede ser un destino, puede ser un deseo, puede ser una amenaza que viene hacia el personaje. Siempre este problema tiene que ser el motor del personaje, el motor de la historia en realidad. Sin conflicto no existe tampoco historia. Entonces, según las decisiones que va tomando el personaje o la forma en que intenta resolver este problema, va a generar un crecimiento en él. Así que podríamos ver la metáfora de un arbolito que intenta crecer dentro de una caja. El arbolito se va a contorsionar buscando la luz para poder alimentarse a sí mismo. Es por eso que el personaje cambia, porque necesita este desarrollo. Bueno, eso hasta este video. Espero que les haya gustado y en el siguiente vamos a ver otras cosas.